Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con nuestros temitas programados para el día de hoy. Primero vamos a hablar de infección puerperal. No obstante, en nuestro caso clínico para el día de hoy, tengo una paciente de 42 años de edad, ¿no? Con el diagnóstico de puerperio quirúrgico, cesárea hace 3 días. Acude al servicio de consulta externa refiriendo alzas térmicas de 12 horas de evolución, además de dolor abdominal en hipogastrio y loquios aparentemente fétidos. Refiere no tener aseo personal por el miedo al sobreparto. El examen físico es de 100 por 60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 96, temperatura 38 grados centígrados, útero con presencia de subinvolución y presencia de loquios serosos levemente fétidos. Los leucocitos en el hemograma destacan por ser 12.500, una hemoglobina 9 gramos sobre decilitro. Se le hace una ecografía ginecológica, la cual reporta endometritis con presencia de tejido. La paciente de profesión estudiante. Pensemos un poquitito. Bien, empecé. No todo, no toda colonización de bacterias en el tracto genital, tanto inferior como superior, posterior a la tensión de un embarazo, significa que se trate de un proceso infeccioso. ¿Ya? Inclusive parte de la bibliografía dice que la infección es porque ya hay consecuencia signo-sintomatológica por la presencia de estas bacterias que puedan haber, donde para determinar que hay una infección puerperal, sí o sí el síntoma cardinal es la presencia de fiebre. Toda fiebre después de la atención de un parto, después de la atención de una cesárea, es una infección puerperal hasta no demostrarse lo contrario. Y como les decía hace un momentito, el simplemente hecho de colonización de bacterias, porque el desprendimiento de la placenta deja un cráter, por así decirlo, con un alto contenido de tejido hemático, de tejido en el cual puede colonizarse fácilmente por múltiples bacterias hace de que pueda, lo general es que se encuentre, pero el encontrarlo no significa que sea un proceso infeccioso. A este detalle le denominaron morbilidad febril, ¿no? E infección puerperal ya es la repercusión signo-sintomatológica de estas bacterias. Aquí podemos ver varios agentes etiológicos pueden colonizar justamente el tracto genital inferior y superior, porque lo más frecuente es que por continuidad de la zona genital inferior lleguen hacia útero o a órganos vecinos desde el punto de vista obviamente obstétrico por ascenso y continuidad que hayan la irradiación de dichas bacterias, ¿no? Tenemos los streptococcus, tanto del grupo A como del grupo B. Tenemos Streptococcus fecalis, el Escherichia coli, Peptococcus, Peptostreptococcus, bacteroides frágiles, ureoplasma, virus del herpes. Sabemos bastante bien que el complejo GAM por vaginosis bacteriana también está acá. Inclusive se ha mencionado en partecitas del libro que esta cándida puede producir una infección puerperal. Y una vez que tenemos una paciente que ha sido colonizada por una de estas bacterias del tracto que tuvo repercusión en función al embarazo, tenemos que tener en cuenta de que pueden avanzar ciertas instancias cuando se rompe la barrera del proceso infeccioso y enfermedad, donde primero destaca una endomiometritis, lo que se va a alterar la mayor parte de todos los casos es que se infecte tanto el endometrio como parte de la capa muscular que está cercana a ese endometrio. Si la infección avanzara, puede llegar a planos
de hacer peritonitis alrededor del tracto genital inferior. A esto se le denomina pelviperitonitis. Puede desencadenar en irradiación mayor al peritoneo como tal, logrando una peritonitis. Esta tranquilamente se puede volver en una sepsis y en un choque séptico. De aquí también tenemos otros órganos que pueden tener la misma manifestación secundaria, ya sea la fasciitis necrotizante por procedimientos quirúrgicos y la infección total simple de la pared muscular del útero, que eso se le denomina metritis. Todas estas en común denominador, salvo la fasciitis necrotizante y parte de la sepsis que son más o menos secundarios, todas estas van a tener en común lo siguiente: la presencia de fiebre, una fiebre que, si el proceso es muy agudo, pueden alcanzar la fiebre hasta 40 grados centígrados. Si el cuadro no es tan ostentoso, podemos llegar a 38 grados para arriba tranquilamente. El otro detalle está en función a la característica que van a tener los loquios. Los loquios, los primeros 2 a 3 días tienen la tendencia a ser hemáticos, del cuarto al séptimo hasta el octavo, inclusive décimo día, según la bibliografía que veamos, los loquios se vuelven más serohemáticos y posteriormente los loquios se vuelven serosos. Eso es lo fisiológico. Pero en las infecciones puerperales, los loquios tienen una tendencia en volverse achocolatados y con presencia de fetidez. Y muy importante es que además el útero se encuentra subinvolucionado, es decir, ese útero no está bien contraído, se encuentra blando, más grande de lo normal a lo que debería reducir en la etapa puerperal. Y este es el criterio clínico como para diagnosticar infección puerperal. Una vez que se tiene una paciente con infección puerperal, hay que delimitar dos grupos de pacientes: aquellas pacientes que no se encuentran con datos de complicación, como que se llama una simple endometritis y nada más, donde la bibliografía nos recomienda que a este grupo de pacientes sí se puede hacer un tratamiento domiciliario, donde los antibióticos primordiales van a ir en función al cloranfenicol, al uso de amoxicilina y al uso de ampicilina, ya sean, que se llama sueltos, rara vez se combina cuando el tratamiento es para la casa. Pero si la paciente sí está con datos de complicación, probabilidad de choque séptico, sepsis o alguna que otra por comunicación quirúrgica primordialmente, la paciente debe ser internada con un régimen antibiótico asociado entre 2 a 3 antibióticos y que por lo menos ese grupo de antibióticos de medicamentos tiene que durar 7 días, donde acá los medicamentos que más destacan es la penicilina, la gentamicina, el cloranfenicol. Este es un grupo. Cuando hay infecciones con anaerobios se podrá añadir metronidazol, y cuando a veces se empieza con este es bueno añadirlo con ciprofloxacina. Otros esquemas están en función del uso de ceftriaxona con clindamicina o ampicilina, ¿no? Todo este grupo de antibióticos es mejor utilizarlos cuando la paciente se encuentra internada. El refrán, no solo desde el punto de vista médico, sino de la vida misma, dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Por este detalle también la virología nos sugiere qué datos tenemos para la prevención de datos de infección o qué grupo de pacientes tendríamos que hacer profilaxis antibiótica para disminuir la tasa de contagio o la tasa de infección. Uno es tratar de disminuir la desnutrición materna. Uno es evitar los restos placentarios, por los cuales el alumbramiento siempre tendrá que ser completo en lo posible. En casos de ruptura prematura de membranas, si esta corresponde a término y en trabajo de parto, simplemente será importante la profilaxis. En datos de prematuridad, los trabajos de parto prolongados, las pacientes que han tenido hemorragia posparto, las pacientes con procedimientos invasivos, como por ejemplo ser el curetaje cuando hay restos, la misma cesárea, el tratar de erradicar la vaginosis bacteriana antes y durante el trabajo de parto. Estos detalles son muy importantes. Si de casualidad, a pesar de la profilaxis,
la instauración del proceso de infección se establece y se empieza el tratamiento médico, ya sea domiciliario o hospitalario con los antibióticos correspondientes, si en algún momento las pacientes no reaccionaran de forma favorable, en última instancia, puesto que el útero se vuelve en un foco bastante séptico, hay que considerar el hecho de realizar la paratomía e inclusive la histerectomía. La paratomía sería para los casos de peritonitis, periperitonitis, que haya que drenar el material purulento que pueda haber. En las metritis, el útero se perfora, e inclusive el útero puede ser tan, pero tan séptico que es lo ideal mejor retirarlo. Dentro de las complicaciones por estos procesos infecciosos se encuentran algunos que vamos a citar, como por ejemplo la sacroileitis séptica. Esta etiología es más frecuente, no es que no tenga las otras entidades, pero es más frecuente por Staphylococcus aureus y se caracteriza justamente por producir una infección en la articulación sacroiliaca del lado contralateral que esté en más riesgo, donde el síntoma cardinal, aparte del proceso febril que va a tener la paciente, es el dolor de dicha articulación. Dice, las pacientes no pueden ni siquiera dar un paso. El dolor es totalmente sordo y muy, pero muy importante. De modo es que cuando tenemos que abordar a la paciente es mejor sedarla e inclusive utilizando sedantes narcóticos como la metadona porque el dolor es intolerable por la paciente. El método que se llama para diagnosticarlo es la mayor parte de las veces físico con el método de Faberé, que es en la flexión, la abducción de la extremidad, que se llama la extensión y la rotación externa, siempre son importantes para ver la movilidad que tiene esa articulación en la etapa puerperal. La bibliografía nos sugiere estos tres antibióticos básicos como para esta entidad, que es la cloxacilina, la ceftriaxona y la gentamicina. De todos modos, no es un cuadro frecuente, pero es una de las complicaciones de la atención de un parto de la etapa puerperal. Otra es la tromboflebitis séptica. Aquí esta infección por continuidad va a afectar los vasos pélvicos por irradiación desde la arteria uterina o por consiguiente. La bacteria más aislada para esta infección es Bacteroides frágiles. No significa que otras bacterias igual no lo puedan lograr. Por lo general, este grupo de pacientes suele presentar una fiebre que no cede ante los antibióticos, que no hay una posibilidad etiológica de factor endomiometrial, pacientes que no tienen loquios achocolatados, que no hay subinvolución, pero la paciente empieza con fiebre. Y el mejor diagnóstico para este tipo de patologías es el uso de la tomografía axial computarizada. Aquí se puede ver claramente el torrente del vaso sanguíneo comprometido con el cuadro infeccioso. El tratamiento sugerente para la tromboflebitis séptica es en función a penicilina, cloranfenicol, gentamicina y metronidazol si hay el riesgo de anaerobios. Y debido a que el vaso sanguíneo puede alterarse y esta puede mandar émbolos infectados a lugares distantes, y producir complicaciones aún mucho más mayores como embolia y una sepsis de más rápida instauración, es que se decide inclusive utilizar heparina. Las dosis, si no me equivoco, en su bibliografía les dicen, ¿no? 16 unidades internacionales por kilogramo peso para ese tipo de pacientes para evitar que se formen trombos sépticos. Otra de las etiologías, de las no tan complicadas, ¿no? Porque acabamos de ver dos pesadas, luego vemos algunas más. Está el cuadro de las mastitis. Otro cuadro que va a ver predominantemente la presencia de fiebre en la etapa puerperal, pero esta fiebre se va a caracterizar por que el cuadro y el foco infeccioso va a estar en el seno. La bibliografía nos habla de dos tipos de
mastitis, una llamada epidémica o abscedada y otra esporádica o linfangítica. La mastitis epidémica se trata de aquella que es de contagio intrahospitalario, es decir, nosocomial, es adquirida en el hospital. Es de comienzo lento, va de a poquito avanzando. Está más alterado la arquitectura del seno en función a los conductos intraductales e incluidos los ligamentos de Cooper. Hay débito de pus y por lo general los pacientes no suelen presentar una fiebre muy importante, es bajita, ¿no? Una febrícula simplemente. Mientras que las mastitis esporádicas sí se contagian en relación al hogar. Esto es por muy frecuentemente una mala técnica de lactancia, por eso es que la grieta del pezón es la entrada de dichas bacterias. El comienzo es agudo, muy rápido es la instalación. No hay la presencia de pus en el momento de la extracción de la leche, pero las pacientes presentan fiebre muy alta. Múltiples agentes etiológicos, al igual que la gran parte de todas las infecciones puerperales, afectan cierto órgano. En el caso del seno, el primordial es Staphylococcus aureus. Este es el 80% de responsable de todas las mastitis puerperales. No es que otras bacterias no puedan hacerlo. Desde el punto de vista anatómico, también se puede determinar a las mastitis de la siguiente clasificación. Celulitis mamaria, que es prácticamente sinónimo de una mastitis linfangítica o esporádica. Adenitis, cuando el compromiso de la glándula está un tanto afectada por la infección. Y los casos de absceso, más característicos del epidémico. Aquí es donde ya hay débito purulento en el alrededor del parénquima del seno. Tenemos que tener en cuenta de que hay tres alternativas para la manifestación de esta patología mamaria, ¿no? Hablamos de éstasis láctea cuando hay leucocitos menor a 10 a la sexta, es lo que nos refiere la bibliografía, aunque este es 1.000.000, pero es así como nos refiere, y bacterias que sean menos de 10 al cubo presentando en el cultivo de lactancia. Inflamación es leucocitos más de 10 a la sexta, la presencia de leucocitos, y un cultivo de bacterias de menos de 10 al cubo. Para este tipo de patologías, lo ideal sí es los procesos de drenaje. En la éstasis láctea es favorecer simplemente la lactancia. Y en los procesos de mastitis establecida, perdonen acá, hay una reacción de leucocitosis mayor de 10 a la sexta y de bacterias mayor de 10 al cubo. En este tipo, como hay la mastitis instalada, sí o sí se debe administrar antibióticos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dos posibilidades terapéuticas, ¿ya? En función a que no hay mejor para las mastitis que son linfangíticas, la prevención, y esto está en función a que se llama la mejora de la técnica de lactancia materna, el aseo oportuno, tanto antes como después de lactar, y no solo del seno, sino de todos los materiales alrededores que vayan a estar en contacto con ese seno. De todos modos, una vez instalada la infección linfática, la mastitis linfática, el antibiótico de elección para mandar por domicilio a la paciente es la cloxacilina. En las pacientes que están internadas ya con absceso y hospitalización, se requiere de realizar el drenaje quirúrgico, es decir, todo absceso debe drenarse. Podrá ser internada bajo anestesia general o podrá ser en algunos casos seleccionados con anestesia local. La idea siempre es, además de realizar un drenaje quirúrgico, el lavado y la debridación del tejido circundante, donde también se puede utilizar cloxacilina, pero aquí ya es un poquito más amplio. Se pueden utilizar otros antibióticos como ampicilina sulbactam, se puede utilizar ciprofloxacina, hay mayor chance, pero el antibiótico de elección sigue siendo cloxacilina. Recordemos de que el Staphylococcus aureus es el agente etiológico más importante. Para ambas entidades no hay que se llama contraindicación, perdón, para suspender la lactancia. Lo ideal es que ese seno afectado siga siendo útil y
que haya la lactancia continua. Es importante también detectar factores de riesgo del por qué se le puede producir a una paciente este tipo de mastitis. Uno es las alteraciones de la alimentación. Pacientes desnutridas tienen mayor chance. Falta la técnica de lactancia materna. El uso de productos de bombeo de la leche. El uso de cremas para las grietas del pezón. El que se instale la grieta y no se trate de manera oportuna o las pacientes con mastitis previa. Dentro del diagnóstico diferencial de las mastitis, lo que nos refiere a la virografía es que existe la mastitis granulomatosa, que esta debería ser tratada con corticoides, y el sarcoma del seno, que por lo general puede reaccionar al metotrexate, pero dice, es muy raro el caso. El puerperio la infección puerperal puede complicarse importantemente. Una de las complicaciones está en función al agente etiológico que puede producir la infección. Hablamos de la septicotoxemia por perfringens, que está producido por Clostridium welchi, ¿no? O también puede ser el perfringens, no es que no. Este va a producir una patogenia bastante severa de rápida instalación y con complicaciones e incluidas hasta de la muerte en la paciente, donde lo principal es que va a destacar la presencia de una anemia con hemólisis, va a haber la posibilidad de coagulación intravascular diseminada. Y en sus estadios medianos, primero se va a caracterizar por la presencia de ictericia y hemoglobinuria. Esto destaca en que la paciente tenga zonas de facies, coloración amarillenta por la ictericia, va a tener rubicundez, palidez y cianosis, o sea, varias coloraciones va a encontrarse en la paciente. Las grandes complicaciones con las que puede llegar posteriormente es con choque séptico, no solo esta bacteria, sino todas las otras bacterias. Aquí destacar que en cuanto se encuentre una paciente con choque séptico, que dentro de la sintomatología va a haber la presencia de hipotensión, taquicardia, fiebre o hipotermia, alteraciones del estado de conciencia. Son pacientes además que fácilmente por el cuadro infeccioso pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada y datos de oliguria. En este grupo de pacientes, además de la instalación de un tratamiento médico con antibiótico, se puede utilizar inotrópicos, expansores del volumen de plasmático, ¿no? Como dopamina, dobutamina y hasta la misma norepinefrina, se facilitan los pacientes. Se puede encontrar cuadros de infección del tracto urinario, este predominantemente por Escherichia coli. Aquí este es el agente más frecuente para estas infecciones urinarias, donde por lo general los antibióticos que sean para esta bacteria y una correcta hidratación no causarán mayores problemas. Aquí también dentro de la complicación destaca las infecciones de herida de cesárea. Lo vamos a ver en un momento, pero es menester hablar acerca de la prevención que tiene que haber para evitar los procesos infecciosos puerperales, no solo de la herida quirúrgica, sino también para prevenir estas complicaciones. Que habíamos visto hace rato es mejorar el estado nutricional de la madre. Las pacientes con obesidad tienen un mayor chance de hacer infecciones del órgano que haya, predominantemente de cesárea. Las pacientes con anemia, por lo tanto, siempre será importante diagnosticar anemia antes y en el momento del parto. Las pacientes con falta de aseo perineal o de la herida. Las pacientes con ya el diagnóstico de vaginosis bacteriana, que se llama la instancia prolongada de las pacientes o que se llama el tiempo, ahí vamos a ver, el tiempo quirúrgico, el tiempo de atención de una patología, es más chance de infecciones nosocomiales, la ausencia de profilaxis ante pacientes con factor de riesgo infeccioso, que no haya situaciones de antisepsia, ya que hablamos de la sala de atención, del personal de atención y la antisepsia que se tiene que hacer en la paciente para la atención de cualquier procedimiento invasivo, que no se cuente con la antisepsia, con la asepsia, perdón, del material o que no sea el material acorde para tipo procedimiento. Cuando hay cuadros infecciosos, el hecho de no utilizar drenaje, mayor tiempo quirúrgico. Las pacientes con hemorragia postparto tienen mayor chance de hacer infecciones puerperales.
la falta del aseo de manos por parte del personal, la falta de la indumentaria para la atención de un parto o de una cesárea, el que no se le haga una correcta vigilancia en la etapa puerperal de los primeros días de la paciente y que se llama las pacientes con hipotermia en las atenciones. Se ha visto que las, bas- las bacterias pueden producir mayor cantidad de gas en medios hipotérmicos. Y ahora sí hablamos un poquito acerca de la infección de la herida de cesárea, donde la manifestación va a ser muy similar que la mayoría de los otros procesos infecciosos, ¿no? En el cual va a haber la presencia de fiebre, va a haber la presencia de dolor, y sí, hay la secreción purulenta, que primordialmente es un tejido inflamatorio, un débito inflamatorio, el cual se llama seroma, y este es fácilmente colonizado por las bacterias y se puede producir la salida de pus por la herida y por ende hasta puede llegar cuadros de dehiscencia, no solo de de la sutura de la piel, sino también de los otros planos, y donde de estos planos el plano más peligroso para que haya dehiscencia es el mismo útero, porque esta puede llegar a peritonitis posteriores. Para que haya una infección de cesárea, tiene que haber ciertos factores que tienen que cumplirse o romperse en el cumplimiento para que haya el proceso infeccioso, ¿no? Como por ejemplo la inmunidad alterada de la paciente, la capacidad de toxemia que puedan realizar las bacterias o de virulencia, las condiciones locales y generales, ya habíamos visto en función a la antisepsia o, por ejemplo, pacientes obesas tienen mayor chance, o una mala técnica del procedimiento a atender, ¿no? Hablando de cesárea, prácticamente una mala técnica quirúrgica, estos pueden interferir estos cuatro para que haya el rompimiento del equilibrio y la paciente haga una infección de la taza de la herida de la cesárea. Una vez que hay instalado una infección de cesárea, los antibióticos que nos sugiere la bibliografía cuando es cesárea es el cloranfenicol, la clindamicina y para anaerobios el metronidazol. Hay otras medidas además que se puede realizar para evitar la infección de la herida de la cesárea o para su curación, que es el uso de miel, el uso de apósitos húmedos al momento de la curación y después mantener la herida lo más seca el tiempo posible, que para la curación a veces, si bien no se cuenten con los antisépticos o para lavar la herida, se haga con solución fisiológica, que se administren los antibióticos correspondientes y de manera oportuna. Los antisépticos, hasta inclusive se pueden utilizar larvas de insectos, porque a las larvas les encanta comer el tejido necrótico y ayudaría bastante. Una vez de que los bordes estén limpios, estén libres de proceso infeccioso, en casos de dehiscencia, se podrá realizar una resutura de los bordes de la herida de cesárea. Parte de las complicaciones de cesárea también está la fasciitis necrotizante. Es una infección de la fascia, tanto superficial y profunda. Aquí, estos agentes etiológicos son los más frecuentes, que casi comparten en general. Implicancias: estreptococo del grupo C. Aquí, estafilococo aureus. Aquí, proteus, pseudomonas y también clostridium, ¿no? En relación a las otras entidades, aunque igual dice son más, pero aquí están esas, además de los representativos. Además de que la paciente se encuentre con fiebre, con dolor, en estadios ya avanzados, la zona de la cesárea se puede tornar de un color violáceo, esto debido al proceso de supuración que está por dentro, y las pacientes en esa zona suelen inclusive estar con hipoestesia. No logran sentirlas, ¿no? Entonces, esta es una complicación muy importante, por lo tanto, este tipo de pacientes debe de internarse, debe empezarse un importante balance hídrico y los antibióticos sugerentes para esta etiología es penicilina, clindamicina y metronidazol. Una vez de que se instala el tratamiento quirúrgico y por métodos de diagnóstico el grado de irradiación de esta infección, siempre será oportuno realizar un drenaje mediante cirugía
de esta complicación de cesárea. Así que nuevamente, con nuestro casito clínico, doctores, a ver, analicemos este en lo que en relación a lo que nos dice la bibliografía. Tengo una paciente de 42 años de edad con el diagnóstico de puerperio quirúrgico, cesárea hace 3 días. Acude al servicio de consulta externa refiriendo a alzas térmicas de 12 horas de evolución, además de dolor abdominal en hipogastrio y loquios aparentemente fétidos. Refiere no tener aseo personal por el miedo al sobreparto. Examen físico, la presión arterial y la frecuencia cardíaca no aparentan tener, aunque la frecuencia cardíaca ya está más o menos cerca al límite. Temperatura de 38 grados centígrados, útero con presencia de subinvolución y presencia de loquios serosos levemente fétidos. Leucocitosis de 12.500, hemoglobina 9 gramos sobre decilitro. En la ecografía y hay una endometritis con presencia de tejido dentro. La paciente es de profesión estudiante. ¿Qué opinan, doctores? Doctores. Ya. Evidentemente es una infección puerperal. No hay dónde porque hay la presencia de fiebre y manifestaciones. De todas las infecciones puerperales, ¿qué piensan que es? ¿Será una sacroileitis? ¿Será una fascitis necrotizante? ¿Será una infección de la herida de cesárea? Bien. La clínica, por los loquios y la subinvolución, da más como para endometritis. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué factores de riesgo denotan en esta paciente como para hacer un proceso de infección puerperal? Anemia, falta de aseo de personal, ¿ya? ¿Qué más? La edad relativo para este tipo de patología. Ahorita acaban de poner uno muy importante, cesárea. Dice la bibliografía, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos tienen más chance de hacer infección puerperal que la atención del parto normal, ¿no? Un dato muy importante es que esté con cesárea de hace 3 días. Interesante, interesante. Bien, pasemos, doctores, a nuestras preguntitas. Ustedes son dueños del chat. ¿Qué hallazgo clínico es característico de la endometritis puerperal? Hipotensión, sangrado profuso, subinvolución uterina, dolor en hipocondrio derecho o taquipnea. Sí, subinvolución uterina. Esto con fiebre y dos loquios es más para endomiometritis. La endometritis suele manifestarse con útero sensible al tacto, aumentado de tamaño y que no disminuye adecuadamente tras el parto. ¿Cuál es un factor de riesgo importante para desarrollar una infección operatoria tras cesárea? Trabajo de parto prematuro, el uso de oxitocina, la administración de corticoides, la preeclampsia o la obesidad materna.
La obesidad. La obesidad es un factor predisponente debido a la mayor dificultad quirúrgica, la hipoperfusión de los tejidos y la alteración del sistema inmune. ¿Qué antibiótico se recomienda añadir en casos graves de infección puerperal con anaerobios, amoxicilina, ceftriaxona, metronidazol, acitromicina o eritromicina? No solo en infección puerperal, sino en general. El metronidazol es eficaz contra anaerobios, microorganismos comúnmente involucrados en infecciones profundas del tracto genital inferior. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección en mastitis puerperal? Amoxicilina, ceftriaxona, metronidazol, doxiciclina o dicloxacilina. Cloxacilina o su variante que muy común es para vía oral es la dicloxacilina. La clozapina cubre eficazmente Staphylococcus aureus, el primer agente etiológico de la mastitis, ¿no? Siempre tiene que tener cloxa. ¿Qué conducta se debe seguir con una paciente con mastitis que desea continuar lactando? Se suspende la lactancia, se extrae la leche y se desecha, continúa lactancia, lacta solo del pecho sano o inicia fórmula de inmediato. La lactancia no debe posponerse. Continuar la lactancia ayuda al drenaje del pecho afectado y reduce la congestión, lo cual favorece la recuperación, doctores. ¿Qué microorganismo es el más frecuente en infecciones urinarias del puerperio? Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Enterococcus faecium o Serratia macerens. Y no solo en la etapa puerperal, ¿no? En general, el E. coli es el más frecuente. Es el principal agente etiológico de infecciones urinarias tanto en mujeres no gestantes como en el puerperio. ¿Cuál es el método diagnóstico más útil en la tromboflebitis pélvica? Ecografía pélvica con Doppler, radiografía simple, resonancia magnética, tomografía, laparoscopía. Sí, aquí hasta podemos tener dos respuestas, doctores, ¿ya? La ecografía pélvica con Doppler también es con buena sensibilidad, ¿no? Permite visualizar el flujo sanguíneo y detectar trombos en venas pélvicas de manera invasiva, pero sí, la tomografía también sirve. La tomografía también es importante, es lo que nos dice la bibliografía.
Uno de los siguientes no es característico de la septicotoxemia por Clostridium welchi: la presencia de anemia, hemoglobinuria, ictericia, coagulación intravascular diseminada o hipotermia. Los signos habituales de septicotoxemia son ictericia, hemoglobinuria, oliguria, mialgias generalizadas, hipertermia, peritonitis. Pueden entrar los pacientes fácilmente en choque séptico, disnea y cianosis. Entonces, hipotermia no entra acá. Uno de los siguientes corresponde a una patología mamaria intrahospitalaria: la éstasis láctea, la adenitis, la inflamación mamaria, el absceso mamario o la celulitis mamaria. El absceso mamario. La forma epidémica o abscesada de la mastitis aguda es una patología que se considera como infección nosocomial. El uso de corticoides es sugerente para una de las siguientes patologías mamarias: mastitis granulomatosa, adenitis, mastitis por cándida, absceso mamario o celulitis mamaria. Mastitis granulomatosa. El tratamiento se basa en dosis moderadas de corticoides con los cuales se han obtenido resultados variables, en ocasiones con recidiva, por eso se administra y se administra. En la exploración física de una sacroilitis séptica se debe buscar el siguiente signo: acortamiento de la extremidad, dolor popliteo, el Faberé, aumento de volumen o hipertermia de la extremidad. El método de Faberé es el signo que hay que buscar, ¿no? Al examen físico en una sacroilitis séptica se debe buscar el signo de Faberé, que es la flexión del muslo sobre el abdomen, la abducción externa, rotación y extensión. El uso de heparina o dicumarínicos es justificado en una de las siguientes infecciones puerperales: mastitis granulomatosa, septicotoxemia por perfringens, sacroileitis séptica, tromboflebitis séptica pelviana o choque séptico. Tromboflebitis séptica pelviana.
Dentro del tratamiento de la tromboflebitis séptica se encuentra el uso de penicilina, cloranfenicol y gentamicina, además de utilizar metronidazol y heparina. Uno de los siguientes puede ser utilizado para la curación de heridas operatorias de cesárea con datos de infección: azúcar, vinagre, bicarbonato, puré de manzana o miel. La miel. El uso de miel no refinada sin diluir es un excelente medio antibacteriano, inclusive para hongos, con poco efecto para Pseudomonas, Clostridium y Streptococcus. Y doctores, déjenme cambiar de tema para empezar el segundo y ahí empezamos con todo.